Hola a todos, bienvenidos, muy buenas tardes, como siempre, aquí en otra entrega de Instagram Live a través de Adopen ONG. Sean todos bienvenidos. Soy Raiza Castillas y estaré con ustedes en la tarde de hoy compartiendo un tema muy interesante con una invitada especial que nos estará compartiendo mucha información de valor para nosotros los padres de niños. Saludos a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí. A Solani, Marlin, a Erika, a Lady, a Wilda también. Gracias. Como les comentaba, hoy tenemos un tema muy interesante para nosotros los padres. El tema es problemas del habla en niños y cómo trabajarlos desde casa. Aquí tenemos la doctora Luz Reynoso, quien será nuestra invitada en la tarde de hoy y nos compartirá y abordará este tema en gran amplitud para que nosotros podamos entenderlos y poderlos trabajar. Parte de esos puntos también que vamos a compartir en este conversatorio es la diferencia entre problemas del lenguaje y del habla, ejercicios recomendados para trabajarlos desde casa y la definición correcta de los problemas del habla. Voy a buscar a mi invitada para que ella pueda ya conectar con nosotros y poder iniciar este live tan importante. La invitación ya a la doctora Reynoso. Buenas tardes y bienvenidos a todos nuevamente. Ya casi estamos con ella. Hola doctora, buenas tardes. Y buenas noches ya porque son las 7 y yo muy buenas tardes aquí, caramba, y ya es de noche. ¿Me escucha bien, doctora? Creo que está todavía entrando la imagen. Muy bien, gracias. La escucho bien, pero la imagen, doctora, se está frizando un poquito. Sí, se está frizando un poco. No sé si los demás pueden confirmarme, por favor, si están viendo bien la imagen de la doctora. Buenas noches, Emilio. Por favor, me confirma. Hola Mirta, Awilda, bienvenidas. Sí. Buenas noches, José Miguel, también que está conectado. ¿Nos ven bien y nos escuchan bien? Queremos saber esa parte, por favor, antes de iniciar con tan Sí, es interesante importante tema. que confirmen. Dicen que la imagen se está frizando. Vamos a ver cuál imagen, la de la doctora, por favor, confírmenme eso, por favor. Si se ve frizado, dice también Mirta. Déjenme entonces Sí. salir. Pues vamos, doctora, para que usted salga y entra, ajá, salga y entre otra vez para entonces, para ver si hay la imagen. Ok, sacamos la imagen de la doctora para volverla a invitar y así tener una calidad de imagen y de audio perfecto para que pueda compartir con nosotros. Así es, Aguilda. Sí, exactamente. Inmediatamente la doctora entra y conecte, confirmamos con ella que su audio y su imagen esté perfecta para poder aprender todo lo importante de este tema. Ya voy a hacer contacto otra vez con ella. Vamos a esperar que se una. Ya está entrando. Hola. Vamos. Y ahora confirmen si se está frizando. Bueno, ahora yo la veo perfecta y la escuché muy bien. Yo creo que ya todos están un dedito arriba y por favor de 2 personas más para que nos confirmen que nuestra doctora está ahí perfecta. Vamos a ver. Ah, sí, ya veo un dedito arriba, excelente. O sea que estamos perfectos, doctora. Pues si le decía a los oyentes y los seguidores que están con nosotros, que el tema de hoy es muy importante, principalmente para nosotros los padres, aunque ya tengamos niños un poquito tal vez más avanzado de edad o no, pero el problema del agua y del habla y del lenguaje es muy importante. Y muchas veces nosotros no lo sabemos identificar porque pensamos
que tal vez que no, que el niño es tímido, que no, que eso es normal por su edad. Y qué bueno que usted en este conversatorio de hoy nos pueda sacar de dudas y ampliarnos más todo este conocimiento sobre este tema, doctora, Sí, hoy sé que formalmente. usted dio una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar de los trastornos del habla y vamos a mencionar algunos ejercicios que se pueden hacer en casa para ayudarlos a mejorar esta condición. Pero antes de hablar de trastornos del habla, debemos decir qué es el habla, porque eh, se escucha sencillo, pero para ellos no lo es. El habla es el proceso de expresar el lenguaje de manera verbal. Es articular, ¿no? Y la articulación es la forma en que formamos sonidos y palabras. Entonces el habla es sonidos, articulación, palabras. Eh, entonces el lenguaje es expresar, entender y ser entendido. O sea, que lo que yo te diga, tú me puedas entender, pero lo que tú me digas, yo te lo pueda entender. Si el niño, entonces, no logra en el área del lenguaje poder articular, formar sonidos ni palabras, entonces hay una dificultad y podría desencadenar en un trastorno de los tantos que hay. Igualmente en el lenguaje, o sea, si el niño no expresa bien esa idea que tiene, o sea, si yo como adulto no entiendo, entonces hay una dificultad. Igualmente, si él no entiende lo que tú le dices, entonces hay una dificultad que podría desencadenar en un trastorno. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Fíjense Okay. que marco la definición, lo que es cada uno y cuándo es trastorno, porque son diferentes. Aunque van de la mano, son diferentes. Los trastornos del habla son diferentes a los trastornos pues del lenguaje. Ok, qué interesante que dijera eso. Dentro de este, exacto, dentro de este grupo de trastornos del lenguaje podemos ver los articulatorios, como mencioné, que es un problema de articulación, tenemos los fonológicos, tenemos lo de fluidez verbal y tenemos lo de la voz. Estos trastornos se pueden dar por afecciones, algunos en la garganta, por cáncer en la garganta, por situaciones emocionales, por situaciones cerebrales, por situaciones pues eh, ajenas a su voluntad en su proceso. ¿Mm? Entonces, cuando de estas, de estos trastornos del habla, tenemos cuatro que son los que más se dan, que son los que más se ven en estos niños. Tenemos la dislalia, que es un trastorno de la articulación, pero es y lineado directamente a la producción de fonemas o a la, a la concentración, a la identificación adecuada de fonemas. Un ejemplo de esto es que el niño, por decirte loro, te dice lodo. Las palabras son muy similares, solamente tiene un fonema de diferente. Entonces, como ellos no tienen la capacidad, te lo van a cambiar. Tenemos la disartría, que también es un trastorno de la articulación, pero ya no sería de fonemas, ya este es de sonidos y palabras. Ya aquí el niño no puede articular palabras y sonidos per se. Por ejemplo, la misma palabra niño, en vez de él decirte niño, te va a decir iño, porque no puede asumir la palabra completa. Entonces se da esta situación, ¿no? Son del habla los dos, pero son en diferentes ámbitos, por así decirlo. Tenemos la disglosia, pero ya estaba más alineada a malformaciones o a situaciones físicas del nacimiento. Entonces, dependiendo del grado de estas malformaciones, será la incapacidad del habla en esta área. Y tenemos la disfemia. La disfemia presenta tropiezos
y presenta repeticiones. Y para ponérselo más fácil a las personas que no están mirando, la disfemia es aquel niño que tú dices que es tartamudo. Ok. El niño tartamudo tiene una disfemia. Se puede presentar porque yo tengo una idea en mi cerebro y quiero transmitirla. Y como no sé en qué momento se me va a olvidar, pues lo hago rápido y me cruzo y me choco. Entonces, no encuentro el, el conector, ¿no? Para unir lo que te estoy diciendo con lo que te quiero decir. Entonces ahí me freno y vuelvo y te repito una y otra vez, porque no encuentro en mi cerebro Ok. la idea para continuar con esa palabra o con esa oración. También la disfemia se da por aprendizaje. Se da el caso de que algunos de estos trastornos del habla es por imitación. En la casa alguien tiene algún trastorno del habla, por eso pongo el de la disfemia, se da mucho. Entonces el niño aprende a emitir este sonido o estas palabras igual que ese adulto. Entonces, estos son de manera sencilla y por encimita algunos de los trastornos del habla que más se presentan en la infancia. No sé si hasta aquí tú tienes algo que preguntarme, ¿no? Sí, sí, no, en esa parte de la disfemia, que es lo que llamamos tartamudeo, puede haber una disfemia también nerviosa, es decir, si el niño se siente muy nervioso ante la presencia de ese adulto, puede ser un padre muy estricto, puede causarle también una disfemia. Sí, por el mismo hecho de lo que te estoy diciendo. O sea, quiero decirte algo, no tengo la idea completa. Entonces, para que no se me olvide y tú no me juzgues, yo lo hago rápido, entonces me equivoco. Sí. El mismo miedo Ujú. te lleva a tener pues un grado de disfemia en algún momento. Ok, mire Sí. doctora, hay muchísimas preguntas que desde mucho antes del live, incluso tras bastidores, podríamos decir que yo hasta comenté con Ujú. usted, que me estaban haciendo ya las personas, Dios mío, tal cosa con mi niño, ya hay una ahí en pantalla que dice una seguidora que su niño de 3 años, las palabras no las dice completa, o sea, si quiere leche, dice le, si quiere comida, dice la mitad también de la palabra. Eso podría ya ser un factor o un determinante de algún tipo de los trastornos que usted mencionó en este caso. Pudiera pudiera ser una pincelada, pero no podemos diagnosticar desde ya, Ok, porque la edad límite es 4 años, pero sí podría ser una pincelada. ok, ¿Por qué digo no podemos? Porque hay que esperar a los 4 años. Ahora, si está con una leve disartría, que es lo que usted me menciona, o sea, en vez de decir leche, te omite algunas palabras, no te completa sí, esa palabra, ¿no? Entonces, tiene 3 años, podría estar teniendo un retraso en el lenguaje. ok. No es hasta los 4 años donde no debemos diagnosticar, pero sí tiene que tener ella eh, la línea y darle el seguimiento, porque sí tiene un retraso en el lenguaje, porque se supone que a los 3 años el niño ya debe ser capaz de omitir frases con que sean cortas, Ok. pero debe hacerlo. Entonces, es una simple palabra y pues ya me le está cortando, entonces hay que prestar un poquito de atención en esa parte. Hay que prestar un poquito de atención. Entonces, doctora, en base a esa información inicial que usted nos ha dado, ¿cuál sería la edad prudente? Sería así 3 años en la que yo empiece a preocuparme, diríamos, por ese trastorno del habla en mi hijo. Sería la edad Mira, prudente como padre. Bueno, a partir de los cada, 3. cada edad tiene su línea. Recuerden que siempre hay patrones, siempre hay lineamientos donde dice que entre esta edad y esta edad debemos hacer tal cosa. Y Sí. eso da también, para el habla, también es así. Entonces, cada etapa tiene su línea, o sea, sus acciones que él debe
y su aprendizaje, ¿no? Él debe aprender cosas nuevas en cada etapa. Sí. Si no lo hace, debemos prestar atención. Por ejemplo, a los 12 meses ya el niño debe hablarte o comunicarse de manera señalándote o eh, emitiendo referencias con las manos, haciendo señas. Sí. Eso se da entre los 7 y los 12 meses. Ahora, si a los 12 meses todavía el niño no hace eso, tú le puedes dar 1 mes, 2 meses, pero ya a partir de ahí tiene que prestar atención. Porque digo, se le da 1 mes o 2 meses, por lo mismo que menciono hace un momentito. A veces, y en esta parte creo que Mirta se va a reír, yo siempre digo, cada niño es diferente. Entonces, por ende, aprende, crece y se desarrolla de manera diferente. El hecho de que el hijo del vecino señale a los 7 meses no quiere decir que el de usted va a señalar a los 7 meses. O sea, Así. el suyo puede señalar a los 12 meses Y está bien. o al año y 1 mes y está bien porque ese es su proceso. Ahora, si se extiende un poco más de lo normal, podríamos hablar de un leve retraso en su desarrollo del habla. Ok. Tampoco podemos categorizarlo como un trastorno, sino un leve retraso. Ahora, si presenta varias situaciones, por ejemplo, al año no me señala, a los 18 meses se supone que ya debe empezar a imitar palabras. O sea, yo le digo una palabra y él debe decir lo mismo. Sí, claro. Debe de comunicarse con la voz, aunque no se le entienda, pero debe comunicarse con la voz. Entonces, a los 12 meses no señaló y a los 18 meses tampoco se está comunicando. Debo prestar atención. Debe seguir instrucciones aunque sean limitadas. El niño debe hacerlo. A los 2 años, por ejemplo, el niño está en la capacidad de seguir instrucciones, de tener frases cortas y espontáneas. Ya no debe el niño estar en el proceso de la imitación, porque ya ese proceso pasó. Sí. Entonces, son una cadena de procesos que si en algún momento usted ve que su hijo no ha llegado ni siquiera a la mitad, usted debe preocuparse. Okay. Pero todavía estamos hablando de un retraso en el desarrollo, ¿no? Ya para hablar de un trastorno del habla per se, debemos esperar los 4 años, que es el espacio o el momento en que ese niño debe hablar de manera correcta, que usted lo entienda, que usted pueda hablar con él y que usted le entienda lo que él le dice y él entienda y comprenda lo que usted está diciendo. Claro, no vamos a hablar un tema de periódico porque su edad no le permite, pero sí debemos entender lo que está diciendo. No sé si me doy a entender en esta No, parte. claro, claro, perfecto, perfecto. De hecho, doctora, en ese caso creo que sería conveniente, porque todos los padres, mientras los niños están pequeños, siempre vamos periódicamente a nuestro pediatra, o sea, al pediatra del niño. Es bueno también, ¿verdad, doctora, estar uno informándole a nuestro Exacto. pediatra? En ese caso, si identificamos ese leve retraso en nuestros hijos, entonces irle también informando para que ella como pediatra en cierta forma nos pueda dirigir a personas así como ustedes que tienen ya un conocimiento específico, una especialidad y que nos puedan entonces orientar y darnos un paso a paso de todo este proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Sí, porque esa es la línea realmente. Sí. Cualquier dificultad o retraso o problema de salud que tu hijo presente, debe llevarlo a su pediatra. Entonces su pediatra va a hacer el referimiento adecuado. Porque a veces pensamos que nuestro hijo tiene un problema del habla, tiene un problema del lenguaje, incluso tiene problema al caminar y no se trata directamente de un problema del habla o de un problema de caminar, sino de otras complicaciones que se presentó, que le limitó a desarrollar de manera adecuada eso que no ha desarrollado. Como yo dije ahorita, puede ser un problema emocional, puede ser una malformación, puede ser un problema neurológico, puede ser una imitación. Entonces hay que descartar todo eso. Y el primero que descarga alguna situación neurológica es
el médico cabecera, ¿no? Exacto. Entonces hay que descartar todo eso y después, pues, ya identificada la problemática, accionar en base a eso. Perfecto, excelente, doctora. Continuamos ahí con qué otras informaciones. Vamos a ver, usted puede seguir hablando y yo voy a ir chequeando aquí nuestro chat que veo Sí, que hay. aquí hay una pregunta que dice que cuando el niño es prematuro, si debe seguir el mismo ritmo. Los niños prematuros suelen ser un poquito más delicados en ese sentido. A ellos hay que darle su tiempo, porque recuerda que su organismo no se desarrolló de manera completa. La gestación no se hizo completa. Entonces, eh, esos niños hay que darles su tiempo, su espacio. Ellos pueden estar un poquito más retrasados. Ok. No todos, pero sí pueden estar un poquito más retrasados que los demás. Ahora, si tú notas que el niño tiene una edad X, lo mismo que vengo diciendo, 3 años, y no te hace ninguna articulación, entonces sí, llévalo al especialista, porque puede tener algún problema eh, y no necesariamente del habla, puede ser de su propia eh, pues desarrollo fetal, ¿no? Haya tenido alguna complicación a nivel cerebral. Entonces Ok. sí, pero no se puede, esos niños hay que eh, darle un poquito más de espacio que a los demás. Ok. No sé si usted tiene otra. Sí, no, hay muchísimas. Aquí incluso hay una. eh, eh, Dice aquí que vuelva a mencionar los tipos. Tenemos articulatorios, tenemos fonológicos, de la voz y fluidez verbal. Ahora, los trastornos per se son dislalia, disartría, disglosia y disfemia. La disfemia es lo que conocemos como el tartamudo. sí. Ese es el más Eso conocido son por nosotros, doctora, estoy el segura. más conocido, exacto. Sí, porque a veces tienden a que cuando el niño está en el proceso de crecimiento, se ve como normal, o sea, la dislalia y la disartría son algo normal en el proceso de crecimiento. Ahora, si tiene 4 años y sigue cometiendo ese error, pues sí ya es un trastorno, no debe cometer ese error. Entonces, va a ser normal hasta los 4 años. A partir de los 4 años ya no es normal Ya no es que, normal. que cometa, no, que cometa este tipo de errores. Ok, incluso hay, como usted mencionó, en caso de que sean niños prematuros también. Ya el rango máximo en este caso serían esos 4 años, Exacto, y definitivamente. como nos comenta aquí Mirta, que para fomentar el desarrollo de los niños prematuros se recomienda pues una debida estimulación temprana. Ok, Sí, no es prematuros y ya actualmente no prematuros. Es recomendable la estimulación temprana para que el niño pueda avanzar un poquito más. No sé perfecto. si hay algunas preguntas que usted tenga por ahí. Sí, no, claro. De hecho, también tengo una amiga que vive fuera y he notado también, no sé por qué pasa, doctora, que cuando el niño es bilingüe, digamos, o sea, se está criando en un ambiente donde el padre habla, por ejemplo, inglés, la madre habla español o viceversa, se ve mucho ese retraso en el aprendizaje o en el decir oraciones correctamente al hablar, porque he notado en personas cercanas, así como le menciono, que tienen que ir allá a terapia del habla porque esos niños no hablan correctamente. Es más común, así mismo, doctora, verlo en ese caso de niños, los que trabajan el tema civilingüe. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se da el caso. Psicológicamente se recomienda que el niño aprenda su lengua natal. Ok. Se dice su lengua materna, Ujú. pero realmente si no está en el país donde se habla, Exacto. ¿verdad? Tiene que hablar. Entonces, Ese. se recomienda que aprenda un idioma y después que aprende ese idioma y lo domine, entonces aprenda el otro. Porque cuando se aprenden dos idiomas a la vez, el cerebro tiende a cruzar información. Y entonces eso es lo que pasa. No es que tiene un trastorno del habla, es que el cerebro tiene información cruzada, porque no sé en qué momento voy a hablar un idioma Y ni con voy a hablar voy a otro, hablar otro. Y qué bueno. porque no tengo la capacidad, soy un niño, ¿entiendes? Sí, Entonces no sí, sé. Sé que conozco los dos idiomas y te puedo hablar con los dos unidos, porque no manejo no esa manejo. parte. Y qué bueno, doctora, Exacto. incluso que se lo preguntara, porque sé que muchas personas, igual que yo, siempre hemos escuchado, no, es mejor que aprendan un idioma desde chiquitico, no, que es mejor así.
a los 2 años, ponle una escuela bilingüe porque eso es mejor para ellos. Entonces ahí se cae un poco esa teoría, digamos, de que eso es Sí, más factible, aunque se haga, no es entonces en este caso lo más factible, como usted nos menciona. no es lo más recomendable. Lo que pasa es que se entiende que por el hecho del tema de la plasticidad cerebral, Ujú, el niño, mientras más chiquito, yo más lo motivo, ¿no? ujú, Le pongo a hacer cosas, entonces el niño va a aprender más rápido. Eso es cierto, por el hecho de la plasticidad cerebral. El sí, niño tiene la capacidad de aprender más cosas que yo como adulta, por el tema de la plasticidad. Pero eso tiende a confundirlo. Es bueno estimularlos temprano, sí, es bueno estimularlos temprano, pero no, eh, como dicen, bombardearlo de muchas cosas, porque sí, tienden a confundirlo, porque eh, si bien es cierto que la plasticidad cerebral le ayuda mucho a adquirir conocimientos, también es cierto que no tienen la capacidad para asumir tantas cosas y se pueden bloquear, y eso es lo que pasa. ah, excelente, gracias. Aquí hay otra pregunta, doctora, de Bianni. Ella nos pregunta, ¿cuál es su recomendación para niños de preescolar y de año escolar en la parte de la socialización con sus pares, ya que eso es un motor de socialización? Yo me imagino que ella hace la pregunta, en este caso, por el asunto de la pandemia, como ahora se ve un poco restringido, me imagino yo, la socialización entre niños. ¿Cuál sería su recomendación en este caso con esos niños? Hay que ver desde qué punto que ella lo plantea, porque mira, se puede dar el caso de que el niño sea tímido y entonces en la escuela no comparta con nadie. Y eso es un proceso de aprendizaje igual. O sea, hay que Ya, enseñarle que la socialización es parte de la vida cotidiana. Ahora, si ella se refiere a, al hecho de la pandemia, que estamos todos en casa, entonces se les recomendaría, como lo hizo en aquella vez la doctora Mirta, ujú, que se creen actividades que ellos puedan compartir. Pueden ser videollamadas, eh, y entonces crear juegos en los que todos a través del teléfono puedan compartir. Si es en el ámbito ya de la timidez y eso, entonces ujú. tendría que trabajarse. Tendría primero que averiguar si es por timidez o es porque pasó algo Ok, que le quitó el deseo de compartir. Pero si es por timidez, entonces trabajarlo despacio, porque ok. eso no se va de momento, ¿no? Ujú. Eso es una condición que viene con uno. Muchísimas personas somos tímidas y eso viene Ok, con uno. Ahora, sí, está en nosotros y en la ayuda de nuestros padres, pues guiarnos para abandonar ajá. esa línea, por así decirlo. Ok, No sé si tiene usted otras preguntas sí, por ahí. muchísimas, doctora, no, este live de preguntas, este conversatorio, doctora. Aquí hay otra pregunta, hay varias, pero está en el orden que me están Ujú. apareciendo aquí en el chat. Mi hijo, esta de Rosana, mi hijo tiene 2 años y sabe mucho, pero no habla, apenas dice papá y agua, dice ella aquí. Pero dice, bueno, él está todavía en el proceso de esas palabras que son repetitivas, palabras de necesidad, que se supone que a los 2 años ya debe decir un poco más. ¿Por qué digo palabras de necesidad? Porque agua es algo que yo necesito y mi papá Exacto. también, igual que leche, Sí. igual que ir al baño. Son palabras cortas que ellos aprenden a dominar por necesidad, Ok. porque son necesidades básicas que tiene el ser humano. Entonces aprenden rápido a hacer esto. Pero si tiene 2 años y solamente hace este tipo de sonidos, entonces debemos prestar un poquito de atención y estimularlo, Ok. estimularlo. También podemos ver que si el niño es único en la casa, Ujú. va a ser un poquito más lento su proceso que si hay niños mayores, porque los niños mayores es su naturaleza estimular a Sí, los más pequeños, sí, siempre están hablando y siempre están hablando, entonces el aprendizaje es más rápido sí, para los más pequeños. sí. Pero si tienes 2 años sí hay que prestar atención, Ok. porque puede estar presentando algún retraso, ¿no? Ok. No estoy diciendo que trastorno, pero algún retraso en Sí. el habla.
exacto. Pendiente, excelente. Otra pregunta aquí de Erika. Nos pregunta en ese caso, doctora, ¿cuáles cosas puedo utilizar para motivarlo a hablar al niño? ¿Qué cosas yo como madre o padre puedo entonces, qué recurso utilizar para dar esa motivación? Hay muchas formas. Una de ellas es hablarle. Como te digo, los niños, los hermanos mayores ayudan muchísimo, porque Sí. hablan muchísimo, ¿no? Hablarles, eh, cantarles a los niños, cantarles, leerles cuentos. Leerle un cuento al niño es importante porque desarrollan la escucha, pero desarrollan el habla. Entonces, cuando son un poquito más grandes, ya como 4 años, que es el niño, se supone que en ese momento es que estamos diciendo que tiene un trastorno. Exacto. Entonces, le leemos el cuento, pero también lo comentamos con él, para Perfecto. que él pueda eh, desarrollar el habla y desarrollar eh, un sentido crítico sobre eso, una respuesta crítica sobre eso. Entonces, vamos fomentándole la escucha, el habla y otras funciones cerebrales. Entonces, es bueno leerle el cuento, pero también comentarlo, Ujú. si ya pasa de los 4 años. Ok, en este caso el niño Dice que de la persona que preguntó tiene 3 años. ¿Podría también igual funcionar sí, la parte de lectura? O sea, leerle cuentos. sí, puede leerle el cuento. Al niño se le lee el cuento desde que está en Pequeño. la barriga. Sí. Entonces se le lee el cuento y se comenta a ver si él avanza también contigo y te puede hablar del cuento, porque algo le va a llamar la atención. Está, Aunque sea si es una niña la princesa y si es un sí, varón el héroe, ¿no? exacto. Entonces, pues se le lee el cuento y se le comenta, Ahí se le está. canta, Ok. se le, se le escucha también al niño. Se Ujú. tiene que escucharlo, escuchar su pronunciación. Entonces, a partir de ahí, puede usted de manera sutil decirle cuál es la forma correcta de pronunciar esa palabra. Pero estamos Ok. hablando ya cuando el niño tiene la capacidad, no tiene un trastorno, tiene 4 años, porque si tiene un año, tú le puedes decir, pero tiene que dedicarle más tiempo, porque no te va a coger la idea en un primer ni segundo, Intento, pues ¿verdad? aclarando. Ujú. Exacto. Sí. Entonces, yo lo que recomiendo es paciencia, porque no es fácil el proceso Sí, es me difícil, imagino. pero se obtiene resultados. Sí. O sea, tú le vas a repetir 5 veces al niño cómo se dice leche y te va a decir cheche, porque no puede, Sí, sí. pero dicen que muchas veces repitiendo lo mismo, pues llega el momento en que ya. Y si de la forma que tú le dices cómo hacerlo no te coge la idea, entonces cambia el método. Ok. Pero básicamente es eso, para poder ayudarlos, cantarles, leerles cuentos, hablar con ellos Sí. sobre cosas que pasaron, o sea, que vivimos juntos. Por ejemplo, fuimos al colegio, vimos una planta linda, un perro que le gusta, y cuando llegamos del colegio hablamos de eso, Sí. para motivarlos, para que ellos puedan pues avanzar en ese proceso. Sí. Mire, otra Aquí, pregunta aquí, doctora, aquí en pantalla. Tengo un niño de 5 años, nos dice Marlene, con dislalia. ¿Es normal que conmigo se compliquen los ejercicios? sí, ¿Verdad que sí? Ya con es los padres, normal me porque tú eres imagino. la madre. Entonces, cuando yo soy la madre, me ven como eso, como la madre, y a veces los niños no quieren hacer ciertas cosas con los padres, sea por Sí. temor, Ujú. lo mismo que tú estabas hablando ahorita, Sí. porque me temen, porque me tienen vergüenza, porque creen que le voy a pegar, porque creen que por lo que sea, pero no quieren. No. Es súper difícil a veces. Hay que primero eh, crear un ambiente de confianza con el niño, que el niño confíe en ti y que el niño sepa que aunque se va a equivocar mil veces tú vas a tratar y no lo vas a cuestionar. El niño no se cuestiona. Cuando tú cuestionas al niño, entonces eh, él se estanca. Esa Ok, es la realidad. mire, es muy Él se estanca. importante que usted lo mencionara. Yo creo que entonces en estos procesos de trastornos, de situaciones del habla con nuestros hijos, hay también algo importante que nosotros como
como padres nos pongamos también, vamos a decir, casi en terapia a la par con el niño para uno entender esa situación y poder ayudar en vez de desfavorecer, porque en un punto dado podría ser que en vez de yo ayudarlo por no saber y no tener ese conocimiento, entonces no Ujú. lo ayude, sino que le acelere ese proceso de forma negativa. Exacto. Lo recomendable es que el que vaya a trabajar en la casa con el niño sea una persona que le tenga mucha confianza. Ok. Puede ser papá o puede ser mamá, no necesariamente Ujú. los dos ni nada, sino el que él se sienta más cómodo. Más cómodo. Debe sacar ese momentito y trabajar con el niño. Y trabajarlo, excelente. Otra Exacto. pregunta, doctora. ¿Es verdad Sí, que dígame. las niñas hablan más rápido que los niños? Las niñas no dicen los loros. Eso Según algunos estudios, se resalta que el 70% de las niñas hablan primero que los niños, pero es algo mínimo. ok, Las niñas hablan entre los 6 y los 7 y los niños arrancan a los 7, o sea, no es mucho. Pero se dice que esto es debido a un equilibrio hormonal, las hormonas femeninas. Entonces, ok. gracias al equilibrio hormonal que tenemos la capacidad de poder articular primero, pero yo creo que por la desesperación de lo tanto que hablamos. De lo tanto que vamos a hablar, doctora. Caramba, desde pequeñitas así. Otra pregunta aquí, el mutismo selectivo, ¿cómo se desarrolla en el niño y en qué punto yo puedo diferenciarlo como un trastorno del habla o es un trastorno del habla? Así mismo es. El mutismo en sí es un trastorno del habla Ok, que surge a partir de una situación, podría decirse, pero también hay otros factores. El niño muy tímido puede optar por un mutismo, pero la mayor situación es a raíz de la ansiedad infantil. Entonces, también se puede dar por un caso historia familiar de mutismo, ok, o sea que se podría lo que heredar en este caso. se podría heredar, exacto, o se podría aprender. Ok, Si yo veo a alguien en mi casa que optó por un mutismo y yo veo que le funciona, entonces yo lo voy a hacer. Se da en niños menores de 5 años, pero si se da en niños más grandecitos, entonces mientras más grande es la edad, más difícil va a ser trabajar ese mutismo. El mutismo se da, como dije, por, por una timidez. Si yo estoy en el colegio, hago una presentación, la maestra me llama la atención y yo soy tan tímido que opto por no hablar más. ok, Entonces, tenemos diferentes tipos de mutismo. Tenemos el mutismo casi total, tenemos el total y tenemos el selectivo. Selectivo idiomático, ok, selectivo de persona y selectivo de lugar o situación. Y es lo mismo que te estoy planteando. Estoy en el colegio, me llama la atención, yo opto por no hablar más en el colegio. Pero en mi casa hablo, sí, ¿entiendes? sí, Entonces, creo que ahí es que podemos ver la diferencia entre un trastorno como dislalia o ok, disgrafía o demás, porque también el niño tiene la capacidad de hablar y la tiene perfecta, lo que no quiere hacer ok, es la diferencia, no quiere hacerlo, o no quiere hacerlo en un lugar específico, o no quiere hacerlo con una persona específica, o simplemente no quiere hacerlo. Ese es el mutismo total, cuando yo no hablo ni contigo, ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con el amiguito, ni con la maestra. ah, No hablo con nadie, absolutamente. Entonces ahí se diferencia, porque si en algún momento habló, ¿m? Dejó de hablar a raíz de una situación o de una angustia extrema que se dio a raíz de una de una situación. situación. ¿Entiendes? Sí. Exacto. Entonces ahí está la diferencia clara. El niño sí hablaba. Ujú. Sí, sí, pues sí. Ok. Entonces, otra pregunta aquí también. ¿Qué pasa en esos niños y adolescentes, doctora, que ya sí más grandes, como usted mencionó hace un ratito, no fueron
tratados o no se le identificó, ¿verdad?, a tiempo todo este proceso de trastornos del habla o del lenguaje y continúan en esa pubertad, diríamos, o prepubertad con esa situación. ¿Qué nosotros debemos hacer como padres para ayudar a esos niños, a nuestros hijos? Bueno, lo recomendable es que se lleve al especialista para que el especialista le determine cuál es la situación y cuál es el grado en el que está la situación. Entonces, partiendo de ahí, se le prepara un programa de asistencia y seguimiento con el que el niño puede mejorar o curarse. Va a depender de qué tan grave sea la situación y cuáles sean las, pues como te dije anteriormente, si es algún problema neurológico o un problema de infección en la garganta, se puede curar rapidísimo. Un cáncer en la garganta, pues lastimosamente no va a haber cura, pero va a haber mejoría. Sí, Entonces, lo recomendable es ir al especialista. Eso es lo que se recomienda. El especialista determinará qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Aquí un seguidor, Wander, pero creo que también fue más o menos que la respondió. ¿Cuáles serían las situaciones que pueden impedir que los niños hablen abiertamente? O sea, hay muchísimos factores que usted mencionó ahorita, pero si podría repetirle alguno, doctora, para él, para Wander, sería maravilloso. Sí, mira, lo mismo que acabo de mencionar, algún problema en la garganta, algún cáncer en la garganta, situaciones emocionales, situaciones de timidez, situaciones de angustia, enfermedades neurológicas, malformaciones, todo eso pueden impedir que el niño hable de manera fluida y correcta y pueda emitir esos sonidos que crean pues lo que es el lenguaje más adelante. Sí. Entonces otra aquí, Sonali Marrero, nos pregunta si un niño que fue prediagnosticado con síndrome de Noonan puede tener dificultad o sería lento el proceso del habla a temprana edad. Eso va a depender del niño, porque yo te puedo decir que sí, pero si el niño pues tiene deseos y es pues muy extrovertido y le gusta mucho comunicarse, pues va a hablar. Solamente que tienen que darle su tiempo, igual que los niños prematuros, ¿no? Sí. Tienen que darle su tiempo. Ahora, si ella ve un tiempo determinado y no articula, pues entonces sí que le busque ayuda. Y es bueno que desde ahora pues le vaya trabajando esa parte con el especialista que le trabaja pues la otra condición. Excelente. Que le trabajen esa parte desde ya. Sí. Y mire, doctora, no sé si hay alguna pregunta revise ahora, no veo así más, pero sí me gustaría que lo abordamos al inicio, dentro de los puntos que usted nos iba a compartir, esos ejercicios recomendados para allá, en forma general, para nosotros los padres. Sí, para allá. Estamos viviendo exacto. Con esa situación, digamos, con nuestros niños, el habla y el lenguaje. ¿Cuáles serían esos ejercicios recomendados? Mire, algunos rapiditos son los respiratorios. Inhalar, exhalar de manera suave y lento. Trabajar, cuando se trabaja la respiración con el niño, también se trabaja la paciencia. Tiene que hacerlo de manera lento, siguiendo un ritmo. Puede retener un poquito, si puede, perfecto. Soplar bolitas de papel. Pero también se da que pueden soplar burbujas de jabón. A ellos les encanta eso. Sí, les fascina. A ti no te da trabajo y le ayuda. También soplar una funda. Se sopla, se vacía y vuelve y se llena. Que son cosas que no les requieren a ellos mucho esfuerzo, ¿no? Exacto, sí. Tenemos pronunciación de las vocales combinada con el ejercicio de la respiración. Inhala despacio y cuando va exhalando va pronunciando las vocales. Tenemos ejercicio de ritmo. Se coge una mesa y toca y le pide al niño que repita ese sonido pero con su voz. Ese es el ejercicio de ritmo. Okay. Tenemos los ejercicios de la lengua. Son muchísimos, pero que para ellos también sería un juego, ¿no? Sí, claro, claro. Se le pide al niño que saque la lengua,
que la guarde, que la tire afuera al lado, al otro lado, que la saque arriba, que la saque abajo, que con la boca cerrada, pues le haga presión hacia afuera la lengua, que la doble hacia adentro, que la pase por sus dientes superiores e inferiores, que le haga círculos a la lengua. Todos esos movimientos que se pueden hacer con la lengua son ejercicios para mejorar pues el habla. También están los ejercicios de el espacio en silencio. Usted coloca, esos son para reconocimiento, ¿no? Se coloca el niño en un espacio sumamente callado, se emite un sonido y después le pide al niño que identifique cuál era el sonido, o sea, qué escuchó. Pueden articular frases, articular palabras, pero ya estos son para los más Grandecitos, exacto, sí. Ejercicios, como dije, con la lengua, ejercicios del silencio, ejercicios de la movilidad de los músculos de la cara, sonreír, es toda flexibilidad Estimular, en los ¿verdad? músculos Toda y la parte estimula, exacto, estimula. También dije el de soplar la funda, porque sí, sí, también estimula los músculos, excelente. y puede el niño así articular y emitir las palabras y los sonidos adecuados para entonces desarrollar un buen lenguaje, partiendo de ahí. Sí, doctora, Esos fueron entonces, algunos. estos consejos que usted nos está dando a partir de los 2 años, del año y medio, si se hacen diario o hacerlo interdiario, en esa parte, ¿cuál sería la recomendación? Mira, eso va a depender del tiempo que tengan los padres, porque por ejemplo, respirar, eso tú lo puedes hacer Sí, todos los días, porque eso no te va a llevar 5 minutos, tú le pones 2 respiraciones y lo dejas que siga corriendo. La burbuja de agua, eso ellos, si por ello se pasan el día, la vida haciendo. soplando. Entonces, tú puedes hacerle 2 al día, írselo intercambiando según tu tiempo, tu disponibilidad y tu disposición a recoger después el agua que caiga en el suelo. Entonces, eso no te quita mucho tiempo ni requiere mucho esfuerzo. Entonces, si tú lo puedes hacer diario, pues lo haces diario. Y la edad va a depender. Si tu niño ya con 1 año sopla, tú lo puedes poner a ¿Cómo lo hacerlo, pone? porque no tienes que esperar que tenga el El trastorno. O sea, tú lo trastorno. puedes poner para que lo vayas motivando y reforzando. Se Excelente. puede hacer, aunque el niño sea un niño totalmente Sí, sano. exacto. No, maravilloso, doctora. Mire, excelente todos sus consejos. Yo creo que abarcamos el tema muy ampliamente y que todas las preguntas estoy revisando otra vez aquí y veo que han sido contestadas todas las preguntas. Sí, Bueno, aquí hay otra, bueno, no sé si usted la ve, dice aquí el mismo señor Wander, el DSM-5 lo tiene clasificado como trastorno de ansiedad, si no mal recuerdo, no sé si es algún tema ya. el mutismo. Sí, 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 pero lo mismo que yo digo es, Sí, eh, se inclina en los trastornos del habla porque pues corta la articulación, pero es una decisión propia. Entonces, por eso dije que esto sucede por una angustia extrema, pero todavía se dice que está dentro de los trastornos del habla. Aunque el niño, como dije ahorita también y aclaré, aunque el niño puede articular eh, de manera correcta, ¿sí? Porque el sí, mutismo, recuerden que es una decisión, sí, es una de. pero es así. Bueno, excelente doctora. Para todos los que están conectados, la doctora se encuentra en Instagram también, están en Facebook la doctora a través de No, Neurotin. No, solamente estamos en Instagram y en YouTube. hay en En YouTube YouTube. tuvimos los videos, exacto, y audios que preparamos. Exacto, Excelente. Como neurotin.rd, ¿verdad, doctora? Que la exactamente, encontramos. como Sí, neurosis.rd. así que la doctora Reynoso trabaja también con nuestra doctora Garnés, que estuvo el mes pasado compartiendo con Con nosotros Mirta. también temas muy interesantes sobre el verano en casa y esos chicos que hemos tenido todos estos meses en confinamiento, dándonos también estrategias para trabajar con ellos desde nuestros hogares.
Así que, Sí, doctora, un porque millón de gracias. Quiero también su gracias a cierre ustedes. aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, a Neuroxis y a mí como persona, ¿no? Sí, claro. Y esperamos volver a estar con ustedes nuevamente más adelante. No, claro que Gracias sí. a todos los que Nosotros entraron y nos apoyaron. honrados, doctora, de que en otra ocasión también podamos tenerla aquí en nuestro Instagram, que luego también lo posteamos en YouTube para que las personas puedan ver el video grabado de todas estas informaciones que vamos compartiendo a través de los live. Y quiero aprovechar, doctora, ya antes de cerrar, el jueves también, para todos nuestros seguidores, tenemos también un tema muy importante. En este caso nos vamos al otro extremo. Son estrategias de ventas en tiempos de COVID para esos microempresarios que están todavía en ese proceso de cambio. Entonces tenemos al licenciado Severino, experto en ese tema, que va a compartir con nosotros para darnos recomendaciones también y herramientas que nos puedan seguir ya en este caso a nivel profesional. Bueno, pues ahí estaremos también desde Neuroxis el viernes. Todavía no confirmo la hora. Vamos a estar con Awilda Ramírez Ok. hablando sobre la lactancia materna. Ah, Desde el excelente, punto excelente. psicológico y desde el punto, pues, como madre per se, que ella es y está lactando en este momento. Ah, Entonces, vamos a contar con la presencia de ella y vamos a vivir la experiencia ay, maravilloso. Eso es el viernes, ¿verdad, doctora? el viernes. Ah, pues ya. Creo que a las 8 de la noche. Ah, perfecto. Así que ya saben también, pueden ver ese live desde la cuenta de neurosis.rd para que también se nutran de esa información sobre la importancia de la lactancia materna. Pues gracias a todos por Gracias a usted. compartir. Buenas noches y mil gracias, doctora, por Bye. su conversatorio con nosotros. A la orden. Pase bueno. Buenas noches a todos.